en Radio News. La editorial del señor Oscar Muñoz, aquí en Radio News. Con el transcurso de los días, creo que se van cerrando algunas posiciones que cada vez son más claras. Y he notado, especialmente este fin de semana, que hay dos corrientes que parece que van a terminar confluyendo ahí por el 11 de agosto. Y es la hipocresía y la actitud de la majada oportunista. Intentaré en los próximos minutos explicar por qué. Repetir, que es volver a hacer una cosa que ya se había hecho o a decir algo que ya se había dicho, que no había que hacer, podría también significar que no se alcanza o directamente no se quiere comprender el mensaje. Dadas las justificaciones que se emitieron para concurrir como una majada ovejuna despreocupada a los actos de campaña del Frente para la Victoria, que nadie se pregunta por qué no ocurrieron en los últimos 4 años. Es sorprendente, al menos es difícil de entender la lógica del ciudadano de a pie que vive quejoso, sollozando por los servicios, por la falta de un sistema de salud, por el estado de los colegios, las jubilaciones y los sueldos, de lo caro que es la deficiente provisión de luz y agua en la ciudad. Y por el otro lado, una mansedumbre ovejuna que encuentra cualquier justificación para zafar del lazo y decir que solo van por el espectáculo. Lamentablemente la hipocresía, no encuentro otro sinónimo que se ajuste al comportamiento social de Río Gallegos, se funda en la necedad de cientos de miles que quieren justificar su actitud ciudadana frente al pan y circo electoral que juega el ex Frente para la Victoria y el ex PJ para volver a captar sus voluntades. Y esto ocurre como agradecimiento por el entretenimiento que no es gratis y que distrae fondos que podrían ser usados para mitigar los males del ciudadano reclamante. Río Gallegos, Santa Cruz, es tierra de nadie. Y voy solo por un ejemplo a 19 días de las elecciones. Elecciones que son cruciales para la provincia. Conforme se suponía, la majada que hace años acompaña, cómplice con silencio, se concentró por miles en el recital musical, entre comillas con entrada gratis, por el que se pagó 3.500.000 pesos más gastos, para un acto partidario encubierto en la campaña electoral de Alicia Kirchner. El que desconoce esto, vive otra realidad. No es solamente estos 3.500.000, sino al día siguiente volvió a presentarse otro grupo musical de dudosa calidad, que también costó varios millones de pesos. Contra los que se defienden, es obvio que no hubo un pedido de ficha de afiliación al ex Frente para la Victoria o al ex PJ. No hace falta. La concurrencia convalidó en forma tácita que se dilapide dinero mientras se excusa por su gusto musical y su supuesta gratuidad. Tenemos el gobierno que merecemos y se nos parece. Por tanto, según la majada, a seguir viviendo con la ley del agua y el ajo en toda Santa Cruz. Entre tanto, la desesperación del gobierno de Alicia Kirchner es tal que el golpe del contundente fallo de la Cámara Nacional Electoral lo llevó, sabiendo que es en balde, a recurrir ante quien desoyen todos los fallos durante años, salvo el que les convenía, como fue la generación de la ley para gobernador y vice, la generalización de la ley de lemas para gobernador y vice, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo la gran Poncio Pilato, no quiso siquiera ir al fondo y solo indicó que era una cuestión provincial. Ahora, al darse cuenta que no pudieron cometer el atropello con un fallo de primera instancia, con claras segundas intenciones políticas, pierden sin duda un factor de arrastre que los tiene tan nerviosos, que ensayaron una serie de excusas y divagues, como siempre en el Frente para Victoria, culpando a otro de sus propias desinteligencias políticas que lo llevó a esta compleja situación. El
que tenía una clara intención, tratar de colgarse de Cristina Fernández para remotar el fracaso de la gestión de Alicia Kirchner y su gabinete de lujo, no funcionó. Pero como es igual, en el Frente para la Victoria, todo fue tan mal hecho que cayeron en su propia trampa, que ahora se lamentan sollozando en la cadena de la alegría y el ánimo rentada, que no sabe qué inventar para sacar del pozo electoral que se encuentra el gobierno provincial. A ver, si acaso no es tan importante como dicen, ¿por qué lloran que las boletas de las PASO y las provinciales deban ir separadas el 11 de agosto? Nadie les cree que no es determinante para la elección. Sí lo es, y todavía no salen de su sorpresa. Consideran que el fallo interesado del abogado subrogante como juez federal alcanzaba para consumar toda su medida. Desde el discurso del gobierno provincial se defienden diciendo que hacer especulaciones es subestimar al electorado, como si los actos a cada momento, contraer grupos musicales por más de 3,5 millones por una hora, no sea motivo de discusión en la sociedad, que ve que se muere la gente por no tener una derivación a tiempo. Eso sí sería subestimar al ciudadano de a pie y no otra cosa. Pero claro, seguro que la majada ovejuna cautiva del sueldo y del dios cajero automático sabrá a quién votar. Pero se le está apelando a que abran los ojos y dejen de actuar como el mejor cordero patagónico. El tema de las boletas solo es un mínimo esfuerzo y bien razonable que tendrá que hacer la majada. Colocar una boleta para las categorías de precandidato a presidente y vice y precandidato a diputados nacionales para las PASO nacionales, y otras boletas para la definitiva provincial que incluyen gobernador y vice, diputados por pueblo, la lista sábana para diputados provinciales, sumado al intrascendente Consejo de la Magistratura Partidario. Dos cosas totalmente diferentes y separadas como indicó la Cámara Nacional Electoral. Aquí no se puede hacer un lugar a un capricho partidario. Debe primar el bien general del votante de la provincia de Santa Cruz. La desmoralización del gobierno de Alicia Kirchner lo hace nuevamente jugar a favor de la campaña gratis de Juntos por el Cambio. Ya se ha repetido varias veces una bobería que solo a ellos se les puede ocurrir y que festejan en los distintos comités, y es cuando dicen la gente se da cuenta de que Eduardo Costas es Macri, y así es, júbilo que así sea. Al menos hablan del presidente que está tratando de sacar a la Argentina adelante después de haber recibido tierra minada económicamente y rodeada de corrupción y lavado de dinero por el gobierno de Cristina Fernández, casualmente cuñada de quien quiere ser reelecta en Santa Cruz. Vaya si Costa representa al republicanismo, aunque el propio senador se muestre tibio. Es su mejor cartel de presentación, integrar un gobierno republicano que cree en la división de poderes, en la justicia y que lucha contra la corrupción y el narcotráfico, y que además hizo lo que cualquier economista sensato hubiera realizado para equilibrar al país, después de años de mentira populista, berreta y corrupta. Claro, no todo salió bien, pero el desmemoriado habría que recordarle que, salvo el apagón que tuvo mucho de sospechoso, ya no se hablan de cortes de luz y de gas en el resto del país. Cada vez que había calor o mucho frío, porque ahora hay inversión, porque se recuperaron el valor de las tarifas, algo tan sencillo como la economía de cualquier ciudadano mortal, cosa que no ocurrió en Santa Cruz. Y después de casi 4 años de congelamiento de jubilaciones y sueldos, pero nada cambió. Aquí siguen aumentando la luz mes a mes en forma desmedida y irracional. Pero la majada paga silenciosa. Claro, eso si la gente se muere sin ser derivada por un inútil burócrata de la Caja de Servicios Sociales que todavía no tuvo la hombría de renunciar por inútil. Claro, estamos pidiendo hombría a un militante que llega ahí no por condición, sino por ser un alcahuete. Es extraño, pero no es justificable. El lobista que está en el Ministerio de la No Producción pagó 3,5 millones a uno y al otro una millonada, no se sabe muy bien. ¿Y cuántas derivaciones, cuántos colegios con baños decentes y cloacas destapadas podrían haberse pagado en todo Santa Cruz? Sobre la millonaria inversión para que, según la cadena de la alegría y el ánimo rentado, se hayan divertido, entre comillas, 7.000 personas en la feria de cerveza y comida organizada como espejo de la campaña electoral del oficialismo provincial que ejerce el gobierno, merecería algunas consideraciones
que vamos a comentar ahora. 7.000 personas. Si la cifra es cierta, cosa que se pone en duda porque ningún gobierno acá ama la transparencia ni las estadísticas confiables, por lo tanto, el número es discutible bajo todo punto de vista. Pero aún así, de ser una verdad a medias, la cantidad es tan exigua que demuestra que sí es cierto que la población de Río Gallegos, según la versión de los políticos, es de 150.000 personas. Nuevamente, al igual que el acto partidario de la presentación del folleto electoral de Cristina Fernández, los números no solo son exiguos, sino tristemente pobres para la inversión de millones de pesos que son de la nuestra, es decir, del Estado, de todos los ciudadanos de a pie de la provincia de Santa Cruz. Para todos los mortales ciudadanos que interiormente sintieron remordimiento, pero decían que por ir a ver un grupo musical no avalaban la política acá, podría decirse que el solo hecho de ir a un acto político encubierto de pseudo espectáculo musical, a sabiendas que los millones que se pagan podrían ir perfectamente a solucionar miles de cosas pendientes que afectan al no concurrente al espectáculo, que no es gratis, su familia y otros cientos de miles de santacruceños, eso no es una excusa, ni siquiera para pensarla. Y a ver, ¿y si su gusto musical se antepone ante todo deber ciudadano? Cabría pedirle a esos que dicen que fueron solamente a escuchar música, que sería más lógico que viajaran con la de ellos, pagándose el pasaje en avión, la entrada y el alojamiento, y no ser una carga para el fisco y el resto de los ciudadanos que deseamos vivir mejor en Santa Cruz, es decir, con menos pan y circo y con más salud y educación. Cada ciudadano de a pie es dueño de ir a espectáculos musicales partidarios, pero no que pagamos todos con la nuestra. En todo caso, si tienen tantos deseos de ir, ¿por qué no se preguntan, esto ocurre porque nadie está dispuesto a pagar una suma millonaria de entradas para verlos y que jamás recuperarían? O sea, no vienen porque no es negocio. El gobierno de Santa Cruz no hizo nada bueno, ni rescatable, en estos últimos 4 años. Y tal vez sea el mejor argumento que tiene la oposición en la campaña. Alicia Kirchner y su gabinete de lujo, ante el fracaso estrepitoso de su gobierno, se ha convertido ahora en un promotor de espectáculos musicales proselitistas berretas. Claro, lo objetable es que sea con la nuestra, es decir, plata que deberían administrar del Estado y no tomarla como propiedad del ex Frente para la Victoria y el ex PJ. Solo quedan 19 días para las elecciones del 11 de agosto. 19 días, donde se decide si salimos de este abismo de mediocridad, anarquía, caprichos y despilfarro de millones de pesos en estupideces. En Santa Cruz no sobra nada. Por el contrario, falta todo: salud, educación, desarrollo, tecnología, gente inteligente que gobierne y, por sobre todo, con decencia y capacidad de gestión. Con los millones derrochados este fin de semana por el ex Frente para la Victoria y el ex PJ en Río Gallegos, podrían haber sido contratados médicos especialistas de las áreas que faltan, autorizar derivaciones para que no se mueran jóvenes como Ángela esperándola, o escuelas dignas, profesionales que piensen cómo salir de este atraso, pensadores que nos ayuden a entender el país y el mundo que se viene y que aquí no sabemos ni siquiera por revistas cómo es. Pagar mujeres y hombres profesionales que distribuyan conocimiento en educación, ciencia, que siembren el germen del apetito del conocimiento en nuestra sociedad. De lo que estoy convencido firmemente es que con estos millones de pesos gastados en 2 presentaciones berretas de minutos de grupos musicales, Santa Cruz involucionó. Y esto es responsabilidad de Alicia Kirchner y las ramas de su propio árbol, que se proponen como solución de lo que ellos mismos provocan: vulgaridad y comportamiento de majada, y lo que es peor, con actitud hipócrita. Que Dios nos ayude. Te firmo esto como Oscar Muñoz. Esto es Noticias en la Red, y vos, como siempre, escuchás a Radio News.